Amanece un nuevo día en Manhattan con más preguntas que respuestas. Preguntas como cuándo dos de los jefes más poderosos de las pandillas de la ciudad decidieron declararse la guerra el uno al otro, y por qué la gente inocente es quien más la sufre. Esa es la pregunta que se hacen los residentes de Hell's Kitchen desde que el cartel de Chelsea y la mafia del centro convirtieron su barrio en un campo de batalla la noche anterior. Las bandas criminales, lideradas por Maximilian Antonio, el Santo Cortés y Maya Parks, el Ángel Copeland, llevaron al conflicto de pequeña a gran escala. Aparentemente, se llegó a una tregua por parte de ambos bandos, comunicó desde la oficina del alcalde Palmiotti, el teniente Jiro Watanabe. Dijo que la policía logró sentar a ambos bandos y garantizar la llegada a una tregua. Las investigaciones se están llevando a cabo. Hasta ahora, solo puede garantizar que se están haciendo los debidos arrestos y la identificación de los responsables de iniciar los disturbios. Esos llamados disturbios han costado cientos de vidas, incluyendo miembros de las bandas y civiles inocentes durante el fuego cruzado, costándole a la ciudad millones de dólares en daños. La ola de violencia y el silencio por parte del ayuntamiento y otras agencias gubernamentales han generado otra gran pregunta: ¿dónde están los héroes que luchan por los débiles e inocentes? Solo esperamos que podamos responder esa pregunta más pronto que tarde. Amanda Rose Connor reportó desde Hell's Kitchen para el Canal 6. Todos están en la base de la resistencia. Se alegran de que Amanda haya regresado bien. Se alegran de que no los haya mencionado en las noticias. Le agradecen a Tinker por haber aparecido a ayudar. No estarían con vida si no hubiera sido por ella. Tinker responde que no fue nada. Todo pudo haber salido mejor si Abril no hubiera jugado a ser Noé con su plan del agua. Las fuerzas de la resistencia están mermadas a causa del ataque sorpresa. Unos consiguieron escapar, otros fueron atendidos y otros consiguieron la retirada. Las pocas armas y munición que les queda está repartida en pequeños grupos aliados en diferentes puntos de la ciudad. La buena noticia era que con el submarino podrían desembarcar en Roosevelt y extraer algo de armamento. Tinker podría hablar con algunos de sus contactos en el mercado negro para conseguir comida y otras cosas. Casey dice que la seguridad en Roosevelt está en buen estado. Honeycutt y otros aliados están trabajando en mantener los sistemas de vigilancia funcionando por toda la isla, además de la colocación de trampas alrededor. Todos hacen lo mejor que pueden con lo poco que tienen. De todos modos, tienen que estar preparados para lo peor mientras esperan lo mejor. Las tortugas están reunidas. Se quejan del olor con el que quedaron por las aguas de las alcantarillas, pero al menos estas les salvaron la vida. Pudo haber sido mucho peor. Moja le agradece a uno su idea de irse por la vía subterránea. Moja le responde que fue gracias a Odin y G. Sin ellos, no hubieran podido salir de la torre. Todo fue un buen trabajo en equipo. Esos obreros de construcción casi arruinan la misión. Odin se pregunta quiénes eran esos obreros y qué estaban haciendo con esos equipos de tecnología. Nadie tiene ni idea. Deberían preguntarle a Casey o a Abril. Ahora, los malos están enterados de su poder telepático. Moja dice que era eso o quedarse atrás. En ese momento, escucha algo. Eran Casey y los demás. Esta le pregunta a las tortugas qué está pasando. Moja le responde que solo estaban hablando de los tipos con los que pelearon en la vieja torre. Y a propósito, Casey venía a hablar con ellos sobre eso. Preguntan si los hombres de los que escaparon vestían trajes medievales y una gran cruz roja sobre su pecho. Moja responde que no, que lucían como obreros comunes y corrientes, eso sí, si no tenían en cuenta las espadas y las hachas con las que los atacaron, además de las computadoras que G encontró. Abril le pide que le hable más sobre esa tecnología. G les cuenta que los servidores que encontraron eran de una tecnología avanzada, casi como la que se ve en las películas. Cree que ese era su sistema de seguridad. Lo que sí era seguro es que no estaban construyendo un simple edificio de apartamentos, no se sentía algo para soldados. Parecían más armerías de resistencia. Carterton había estado en el norte de la ciudad hace años. Se preguntan qué pudo haber llamado su atención hacia el centro. Era posible que esos obreros fueran sus soldados, disfrazados para encubrir la reconstrucción de la torre de Hiroto.
Honeycutt les dice que hay que considerar la conexión comercial sudamericana que mencionó antes. Quizás el caballero se haya asociado con ellos. La tecnología que Yi describió parece demasiado sofisticada para que la mafia del centro o el cártel de Chelsea la fabrique. Con ese tipo de tecnología, sería solo cuestión de tiempo que ellos se enteren que la resistencia está establecida en esta isla, tal y como lo hicieron esos bastardos que llegaron a la guarida. Jigsaw acababa de dispararle a alguien. Le ordena a sus secuaces que arrojen el cuerpo al agua. Parece que ese tipo no había estado de acuerdo con prestarles el bote y no tenían mucho tiempo. Debían ir a la isla Roosevelt antes de que la resistencia se atrinchera demasiado. Uno de sus secuaces pregunta si solo 7 de ellos era suficiente. Jigsaw responde que sí, deben llegar en pequeños grupos y de forma silenciosa. Así le darían a esos ninjas una probada de su propia medicina. Además, ya había preparado algo que los cubra mientras van detrás de los mutantes. Había llegado la hora de una gran movida para los dragones púrpura. O nadaban o se hundían. El ataque de la torre los había retrasado un poco. Uno de los obreros estaba hablando por teléfono con alguien que le decía que era cuestión de tiempo para que la prensa comenzara a averiguar qué había pasado y que era tiempo de preparar la fuerza de ataque. El obrero le pregunta por las criaturas que los atacaron, pero el misterioso personaje le responde que por ahora no había de qué preocuparse. Mientras averiguaban dónde están, los iban a considerar un comodín, y los otros jugadores todavía permanecían ignorantes en cuanto a su verdadero plan. Cuando se dé la orden, no sabrán qué los golpeó. Carterton informa a un grupo de personas que hubo un cambio de planes, ya que recibió un mensaje anónimo contando que lo que queda de la resistencia se retiró hacia la isla Roosevelt. Esta era una isla que no había sido tomada en cuenta por su contaminación. Los caballeros cruzados están preparando un asalto inmediato. Sin embargo, las personas misteriosas se encontraban preocupados por los daños a la ciudad a causa de esos pequeños juegos de guerra que habían fabricado. Estaban costando bastantes vidas y dinero. Carterton les responde que esos pequeños juegos que llaman fueron jugados por sus organizaciones. El jefe de la policía Farley había jugado un buen papel aparentando mantener la paz, cuando en realidad estaban alimentando el caos. Todo esto permitió exponer a la resistencia y aniquilarla completamente. Uno de los personajes le pregunta qué pasaría ahora. Carterton responde que el jefe Farley, la policía, el alcalde y las pandillas están esperando órdenes de él y de los caballeros cruzados para terminar con los miembros de la resistencia faltantes. Mientras tanto, esperará mientras desata la tormenta. De repente, Moja se despierta gritando. Sus hermanos se despiertan y le preguntan qué pasó. Responde: son los tipos malos. Mientras tanto, los caballeros cruzados descienden de un helicóptero. Carterton le ordena a Richie quedarse con él y Platoon en la ciudad y enviar al resto a la isla Roosevelt. Los hombres disfrazados de obreros de construcción alistan sus armas y esperan la orden. El gran golpe llegaría pronto. Mientras tanto, Watanabe llama a Casey, pero esta no le responde. Los dragones púrpura desembarcan en Roosevelt. Jigsaw le dice a todos que se preparen para la diversión. Moja siente que los malos ya están en la isla. Les dice que no fue un sueño, que es real, que tiene que avisarle a su sensei y a todos. Usando su poder telepático, se comunica mentalmente, pero de una forma aparentemente dolorosa para todos. Comienza el ataque. Los caballeros cruzados irrumpen en la isla. Sin embargo, la resistencia se defiende con armas y bombas. Aunque lo hacen bien, son demasiados intrusos, no podrán aguantar por mucho tiempo. Casey decide ir con algunas de sus tropas para ayudar. Tinker se pregunta qué demonios era esa voz en su cabeza. Abril le responde que no se preocupe por eso en este momento. Primero, deben asegurar todas las entradas del centro de comando. Honeycutt seguirá monitorizando el sistema de vigilancia. Las tortugas preguntan qué pueden hacer. Ellos también quieren ayudar. Casey les ordenó quedarse en la base con su abuela hasta nueva orden. Ellos insisten en pelear. Pueden hacerlo tal y como lo hicieron en la antigua torre del Clan del Pie. Abril lo afirma.
Sí pueden, por eso necesitan que se queden en la base mientras el equipo se enfoca en los detalles técnicos. La Resistencia y los Caballeros Cruzados tienen un duro enfrentamiento. Inmediatamente aparece Casey y sus aliados y la pelea continúa. Sin embargo, en medio de la batalla, una explosión lanza a Casey por los aires. Los dragones púrpura llegan a la base de la Resistencia. Sin embargo, la Resistencia llega justo a tiempo para enfrentarlos. Mientras sus compañeros luchan, Jigsaw se aparta y rompe una de las barreras. Dice que tiene negocios que atender. Mientras tanto, una figura misteriosa habla por teléfono. Pregunta si todo está listo. Le responden que sí, las fuerzas de ataque están listas en la ciudad y en la isla Roosevelt, así como en la torre. Están esperando órdenes. Al escuchar esto, la figura misteriosa dice que es hora. La operación Fénix comienza. Es hora de que los soldados se levanten. En ese momento, unos misteriosos ninjas comienzan a emerger del agua y a atacar a todo lo que se les cruza por delante. A los caballeros cruzados, a la Resistencia, a los pandilleros, a sus líderes. Incluso ingresan a las oficinas de la alcaldía y terminan con la vida del alcalde y del jefe de la policía. El misterioso personaje detrás del teléfono había ordenado acabar con todo. Carterton y Richie hablan. Reportes informan que un nuevo jugador llegó a escena en modo de total aniquilación. Carterton menciona que su socio silencioso había decidido no permanecer más en silencio. Lamenta que todos sus esfuerzos en la isla Roosevelt fueron en vano, pero se alegra de que al menos algunos obstáculos como los líderes del gobierno y la Resistencia vayan a desaparecer. Carterton menciona que al menos están seguros por ahora en esa torre. Le pide a Richie preparar a sus hombres para ponerse a un lado mientras esperan. Está confiado en que sus socios no son tontos y saben qué hacer. Como dice un viejo dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. En la bahía, Watanabe observa la isla Roosevelt con sus binoculares. Le informan que el alcalde y el jefe de la policía fueron dados de baja. Al escuchar esto, se lamenta y dice que todo está pasando muy rápido. Su subalterna, una sargento, no entiende lo que él dice. Sin embargo, este le dice que no tiene importancia. Le pide organizar 3 grupos de hombres y rodear la isla. La sargento recibe la orden y se retira. Watanabe se dice a sí mismo: «Lo siento, Casey. No debía ser de esa manera». Honeycutt detecta intrusos desconocidos ingresando a la base. Eran los misteriosos ninjas que surgieron de las profundidades. Por seguridad, deben irse de ahí, pero las tortugas deciden ayudar. Para eso estaban ahí. Para eso eran tortugas ninja mutantes. Las tortugas atacan y derriban con su fuerza y sus poderes a los ninjas. A la distancia, Abril y los demás los ven pelear. Parece que por ahora no había de qué preocuparse. Sin embargo, todavía no tenían noticias de Abril. Salta una nueva alarma. Los sensores detectan otra anomalía. En ese momento, una gran explosión hace volar a Abril y a los demás. Fue Jigsaw quien toma a Abril del cuello y le ordena decirle en dónde están las tortugas. Todos están en el piso. Honeycutt fue destruido en pedazos. De vuelta a la ciudad, Casey recupera el conocimiento. Piensa en las tortugas. Debe ir a ayudarles. Escucha una voz que le dice que su tiempo terminó. Ahora, el futuro le pertenece al clan del pie. Casey responde: «Ah, sí, demuéstralo». Casey se lanza sobre los ninjas. En cada golpe, escucha una voz familiar en su cabeza que le dice: «Somos ninjas, Casey Marie. Vivimos nuestras vidas con deber y honor. Y a veces, peleamos por él. Morimos por él». Y todas esas cosas, honor, fuerza, sacrificio, nacen con la disciplina y vienen con un alto precio. Miguel Ángel creía que lo entendía cuando era joven, pero eso de vivir mi vida cada vez le mostraba que no tenía ni idea. En tiempos donde las peleas nunca terminaban, cuando el honor solo era una mala broma, cuando el sacrificio solo se traducía en tragedias, en tiempos cuando el precio a pagar parecía demasiado alto, él solo quería renunciar a su disciplina, a ser un ninja, a estar vivo. Pero no lo hizo y no lo hará, porque hay algo que constantemente lo levanta, lo empuja hacia adelante.
su familia, su clan, el clan al que también pertenecía Casey, el clan Hamato. Levántate, ninja. Párate, tu pelea aún no ha terminado. El maestro Motsugai del clan Hamato aparece para ayudar a Casey. Ella no entiende cómo apareció, pero este le dice que esa es una historia para otro momento. Lo que importaba era que su guardia élite estaba ahí para ayudar, y la pelea ahora estaba a su favor. Sin embargo, no sabían cómo estaba la situación de puertas hacia adentro en la base. En ese momento, Casey recuerda que su mamá todavía estaba ahí. Jigsaw toma del cuello fuertemente a Abril. Le pregunta de nuevo dónde están las tortugas. Ella le responde, en tu ojo, y con su brazo mecánico le saca un ojo a Jigsaw. Este la suelta y le dice que va a pagar por lo que hizo. Abril le responde que así son los dragones púrpura. Ladran mucho y no muerden. Le exige que la llame Doctora Jones. Jigsaw le dice que tenía planeado dejarla con vida luego de que le contara dónde están las tortugas. También iba a llevarlas vivas hasta Carterton, pero ahora va a acabar con todos. Casey, las tortugas y la guardia del clan Hamato corren rápidamente hacia el interior de la base. Jigsaw intenta golpear a Abril, pero esta lo esquiva y lo golpea, diciéndole que no va a dejar que hiera a su familia. Una de las tortugas identifica a una de las personas. Era Monarch, una de los dragones púrpura. Casey se sorprende al escuchar sobre los dragones, se pregunta qué están haciendo ahí. Jigsaw, en el piso, le dice a Abril que nunca habló de herir, habló de matar. Saca una pistola y le dispara en el pecho a Abril. De repente, Jigsaw siente algo extraño en su cuerpo. En ese momento, explota en 1000 pedazos. Era Honeycutt. Con nanotecnología, invadió el cuerpo de Jigsaw y lo desintegró. Abril le agradece, siempre ha estado ahí para ayudarle. En ese momento, llegan Casey y los demás. Parece demasiado tarde. Casey toma a Abril y le pide que no la deje. Abril le dice que está bien, que no se preocupe, que protegió a su familia, pero ahora le tocaba a ella. Abril muere. El misterioso personaje habla por teléfono. Parecía el final de todo. La primera fase de la Operación Fénix había terminado. Todos estaban sin vida. El jefe de la policía, los líderes de las bandas, todos excepto Carterton y el caballero, quienes habían sido unas buenas marionetas, pero próximamente cortarán sus cuerdas a su debido tiempo. Le informan que las acciones en contra del clan Hamato no fueron del todo exitosas. Muchos de ellos escaparon, incluyendo el maestro Motsugai, de quien no debían preocuparse. Al igual que Carterton, sería un problema menos del que se encargarían más tarde. El personaje pide por ahora asegurar la ciudad y prepararse para la fase 2. La ciudad de Nueva York y Japón están de nuevo bajo el control del clan del pie, y pronto el mundo entero. Hermano Jiro,